Buen día a todos y todas. Perdón este pequeño retraso, estamos ajustando un detalle técnico. Bueno, el objetivo de esta ponencia inaugural de este Congreso sobre accesibilidad a los sistemas de salud es ofrecer unas reflexiones preliminares sobre la cobertura sanitaria universal desde la perspectiva del pensamiento crítico. Para contextualizar, en el marco de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 3 propone garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas. Y como se ha dicho, la meta octava plantea lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra riesgos financieros. Volveremos sobre esto seguramente. El acceso a servicios de salud, la calidad, entre otras cosas. Entonces, bueno, el objetivo aquí es plantearnos si la cobertura sanitaria universal es la mejor estrategia para garantizar el derecho a la salud y el acceso efectivo a los servicios de salud, o si la cobertura sanitaria universal, bueno, está funcionando como una especie de caballo de Troya para la mercantilización de los servicios de salud, desde la lógica del modelo de aseguramiento y las estrategias de prestación basadas en mercados competitivos. Como vemos en muchos países de Latinoamérica, es un modelo que se ha se ha implementado desde hace ya varios años en Chile y en Colombia. Y bueno, como vemos que también en España aparecen cada vez más seguros de salud y prestadores privados, a la par que se cierran urgencias y centros de salud. Sin demorar más, para esta presentación justamente de Colombia, tenemos como invitado a Mario Hernández Álvarez. Mario es médico, especialista en bioética, doctor en historia, es profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y coordinador del Doctorado Interfacultades de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ha sido coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, ALAMES, ha sido secretario distrital de Salud de Bogotá y actualmente es miembro de ALAMES Colombia y Movimiento de Salud del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Además, bueno, es un activista por el derecho a la salud, los derechos sociales, y ha sido un colaborador, asesor y amigo de nuestra misión de médicos del mundo en Colombia, y con quien tuve, bueno, el gusto y el placer de trabajar en una experiencia muy bonita que fue la Red Salud Paz en el marco de los acuerdos de paz y que derivó en presentar uno de los pocos informes de salud que se presentaron a la Comisión de la Verdad sobre el impacto del conflicto armado en las comunidades afectadas por el conflicto. Así que bueno, sin demorar más, doy la palabra a Mario y a quien agradezco que nos honre con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por favor. Muchas gracias por esa presentación y de verdad es un honor estar con ustedes aquí con esta actividad tan importante para ustedes y para nosotros quienes trabajamos y tratamos de aportar algo a la realización de esa aspiración humana de tener derechos universales sin barreras de acceso que tengamos por el simple hecho de ser seres humanos. Bueno, también la naturaleza tiene derechos y esas cosas tienen que manejarse de una manera interdependiente. Bueno, desde el momento en que Nicolás me planteó la posibilidad de venir a discutir el tema, y después Carmen me insistió mucho en que trabajara el tema de cobertura universal en salud, que para nosotros nos parece importante llamarlo así, ese Universal Health Coverage es en el sentido de la cobertura de los riesgos financieros que trae la atención médica, que se supone naturalmente costosa.
Y bueno, creemos que la experiencia que hemos tenido en América Latina y en particular en Colombia puede ser muy útil para que profundicemos en el sentido, cuál es la orientación y la historia misma que se ha venido construyendo alrededor de ese concepto de cobertura universal. Somos muy críticos de esa idea precisamente porque la hemos vivido en Colombia de una manera muy estructurada y con unas consecuencias muy lamentables. Y estamos en una coyuntura muy interesante, un gobierno de una coalición que se ha llamado progresista, porque es la primera vez que en nuestros más de 200 años de República Independiente tenemos la posibilidad de contar con una tercera fuerza distinta a las élites tradicionales desde el siglo XIX, de dos partidos que han colonizado, han mantenido todo el tiempo un cierre del sistema político. Entonces, tenemos una ventana de oportunidad excepcional en América Latina. Y por eso, pues, bueno, el contraste hay que mostrarlo, de ser un ejemplo de una tendencia de transformación de todas las políticas públicas de los estados en una perspectiva neoliberal. Colombia es ejemplo de esto. Bueno, estamos en la posibilidad de hacer una transformación de esa tendencia. Entonces, para esto, no sé si lo corro aquí o ¿puede ser por acá? Sí, ya, perfecto. Ahí lo están viendo, muy bien. Entonces, claro, por eso, en lugar de desafíos, como inicialmente se había planteado, Carmen me había dicho, habla de los desafíos que implica la cobertura universal, pues la verdad, preferir llamarlo más que cobertura universal, derechos interdependientes. Volvamos a hablar del tema de derechos, porque la cobertura reduce el asunto a un tema financiero y de posibilidad de pago de un bien supuestamente privado y costoso. Y para esto, pues voy a tratar de recorrer este tránsito, esta lógica, que empieza por una declaración, una expresión del enfoque, desde dónde estamos viendo, por lo menos un sector de la academia colombiana, no es tampoco lo predominante, al contrario, es un sector de pensamiento crítico, desde una perspectiva que vemos de los modelos de sistemas de salud como una correlación de fuerzas. No lo vemos como un problema técnico, un problema de administración de recursos ni de organización institucional, lo vemos como una correlación de fuerzas. Y bueno, quiero mostrar esa posición como comienzo. Pero después vemos entonces de dónde salió ese modelo ejemplar que promueve el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, el modelo colombiano de cobertura universal en salud. Vamos a ver de dónde salió, pero también cuáles son los problemas que se derivan de esa forma de organización, que es un arreglo Estado-mercado muy particular, que ha sido bastante funcional, digamos, a esto que estábamos hablando ahorita del proceso de mercantilización, como lo mencionó Nicolás. Después, ¿de dónde sale? ¿Cómo se ha construido esta idea de una propuesta alternativa en un gobierno que quiere cambiar la orientación, la dirección, el sentido histórico de lo que se venía haciendo en Colombia? Porque esto puede ser útil para la discusión internacional. Podemos contrastar con experiencias también europeas, y en particular con España, y seguramente las mesas nos van a dar mucho para eso, sobre todo a partir de esta idea de una nueva arquitectura institucional de la administración de los recursos, que es el núcleo duro de la propuesta de reforma. ¿Esto qué podría resolver? ¿En qué va el debate en el Congreso? Esto todavía no ha sido aprobado. Hay una correlación de fuerzas específica en el Congreso de la República Colombiana. Y bueno, ya hacia adelante, ¿qué está pasando? ¿O qué pensamos que podría suceder en un sentido de transformación? Bien, entonces partamos del enfoque. Esta es una construcción que hemos venido haciendo en un grupo de investigación que llamamos Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social. Hacemos historia comparada de sistemas de salud, políticas públicas en salud y protección social. Y bueno, desde esa perspectiva creemos que esto es un asunto histórico, es una construcción sistemática de las sociedades en la forma como se ha venido dando en los últimos 3 o 4 siglos esta estructuración del capitalismo global. Y bueno, la salud obviamente no como un asunto biomédico estrictamente hablando, no como un problema de
desequilibrio energético material de los organismos biológicos y por tanto es una cosa absolutamente ligada a la biomedicina, sino vemos el tema de salud como un asunto de naturaleza social, por el hecho de ser seres humanos societales, interdependientes. Creemos que es ineludible entender la salud, la enfermedad, el cuidado, la muerte como el resultado de nuestras relaciones sociales, la forma como se organiza la sociedad. En modos de producción y reproducción social, claro que sí, y siempre en una tensión que produce eso que llamamos historia, que produce eso que llamamos cambio sistemático permanente de las sociedades humanas. Pero eso implica entonces visiones de sociedad que están en conflicto sistemáticamente. Es ineludible que haya diversidad de posiciones, pero también porque esa diversidad de posiciones implica posiciones de fuerza, posiciones de poder, una correlación de fuerzas entre distintas formas organizadas del poder social. No son solamente clases sociales. Marciano tal vez es de los que más ha trabajado el tema de las clases sociales y la salud. Bueno, pero es, además de clases sociales, formas organizadas de poder incluso ideológico muy fuertes, o militar, como lo estamos viviendo en estos tiempos de guerra en todo el mundo, que implica entonces redes socioespaciales de relaciones de poder. Eso es una propuesta de Michael Mann, un sociólogo inglés que es interesante ver esto porque implica formas organizadas que están siempre en disputa con fuentes de poder y obviamente unas formas de organización del poder que son bastante complejas, pero que van generando esto que se denominaría hegemonía, tanto en la manera de entender las cosas como en la manera de plantearse soluciones. Y unos quedan excluidos, otros quedan incluidos, y empieza a naturalizarse esa forma en que se resuelven los problemas, como si fuera la única posibilidad, pero resulta que siempre hay correlación de fuerzas, siempre hay posibilidades de cambio, de transformación. Bueno, en el campo de la salud en particular y de los sistemas de salud hay que reconocer entonces que hubo una transformación muy profunda del siglo XIX al siglo XX, con esta digamos, suplantación de una forma de ejercicio de eso que llamábamos el oficio de curar, que podríamos decir eso ocurre en todas las sociedades, que en esto que llamamos Occidente, entre comillas, todavía seguía siendo una especie de oficio artesanal, pero que con la incorporación de ciencia y tecnología modernas en el siglo XIX, con lo que la entrada denominó las mentalidades médicas modernas, empieza a producirse entonces una especialización de un campo, una profesionalización y un desplazamiento de cualquier otra forma de curación, de oficio médico curativo, de algo parecido en otras sociedades, para predominar esta perspectiva biomédica científico-técnica, y que se articula precisamente al capitalismo industrial y sobre todo al capitalismo fordista. Y hay un par de frentes, de líneas de proyección que van consolidando, configurando esto que llamamos hoy la biomedicina. Por un lado, esta propuesta que hacía Paul Ehrlich, discípulo de Koch, con el tema de la bala mágica, la apuesta de la bala mágica, con esta idea de que era posible encontrar por afinidad química unas sustancias que si tenían al germen, dentro de la teoría del germen, de manera específica, podría entonces encontrarse sustancias que eliminaran al germen sin afectar la célula que lo hospedaba. Este es todo un proyecto que Ehrlich murió pues, precisamente convencido de que era posible e hizo todos los experimentos que ustedes supieron alrededor de Salvarsan, pero que abrió efectivamente el proyecto de la industria farmacéutica. Bayer en particular en 1920 desarrolla esa articulación entre investigación y la producción industrial de algo llamado medicamentos, con la idea de principios activos uno por uno respecto de cada uno de los posibles problemas posibles, todos los posibles de la enfermedad, con la perspectiva de la teoría del germen. Bueno, eso lo tenemos todavía hoy. Estamos en esa misma lógica, creemos que las vacunas son la única solución para las enfermedades infecciosas, que pronto los genes, la transformación de los genes nos va a dar precisamente la posibilidad de vivir
más de 100 años, cosas de ese estilo, y la medicina personalizada, que desde antes de nacer va a ser el mapa genético para decir cómo modificamos sus genes. Ese es el proyecto de la bala mágica de Ehrlich. Pero al lado de esto también estuvo el proyecto de la formación, constitución de una especie de fábricas de producción de servicios biomédicos que articularan todas estas cosas de la ciencia y la tecnología con el proyecto de Abraham Flexner con el Hospital Universitario desde Estados Unidos y que se irradia por todo el mundo con la idea de hacer esto como una especie de fábrica de producción de servicios médicos. Todavía hoy pensamos que la única forma de resolver problemas es una gran institución llamada hospital universitario que concentra toda la tecnología, toda la capacidad, y claro que eso desdibuja cualquier otra forma de prestación de servicios, hace creer que la atención primaria en salud es una cosita de primer nivel, que no es compleja, que no es tampoco costosa. Bueno, nos hace confundir las cosas en términos de complejidad, porque está centrado en la tecnología. Y luego hay estas articulaciones entre guerra y biomedicina. Tal vez la Primera Guerra Mundial fue la que empezó a dar esa posibilidad de articulación, pero la segunda fue impresionante en todos los sentidos. Pues van generando entonces una gran capacidad resolutiva, que ese es el punto de la aspiración de que la biomedicina puede finalmente hacernos casi personas inmortales. Y bueno, empieza a reclamarse esa asistencia médica directamente ligada a ese proyecto como derecho de los ciudadanos en, bueno, el Pacto de los Derechos que se amplió justamente después de la Segunda Guerra Mundial y en medio de la Guerra Fría, y bueno, con esta idea de que era necesario entonces que los estados asumieran una responsabilidad respecto de derechos que se considerarían de ciudadanía. Por el hecho de ser ciudadano se tenía derecho. Bueno, ese es todo el proyecto de los estados de bienestar, de la ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales, pero en ese marco se va consolidando algo que a finales de los 60 se llamó complejo médico industrial y ya más recientemente financiero también, que articula todo esto que aparece allí, es decir, ciencia, tecnología, innovación, industria farmacéutica, hospital universitario. El tema de los seguros empieza a aparecer en la década del 30, sobre todo en Estados Unidos, promovido incluso por la Asociación Médica Americana. Y bueno, empieza a articularse todo este gran complejo médico industrial que empieza a presionar la expansión en todos los países y en todo el capitalismo mundial. Bien, pues esto tiene que ver también con valores, no es solamente un problema económico, también son maneras de entender qué es lo justo. Y bueno, no voy a detenerme en esto porque implicaría todo un seminario sobre el concepto de justicia, pero sí vale la pena hacer conciencia de que hay hoy en día un debate permanente sobre lo justo, no hay una sola posición respecto de qué es justo, y bueno, tiene una historicidad que tiene la complejidad de que siempre aparece todas estas distintas opciones, maneras de entender lo justo en disputa, en discusión. Ahí puse en colores distintos tal vez esta idea liberal desde Hobbes, Locke, Nozick, que lo recupera, de la libertad contractual, es lo que está pesando fuertemente esa idea de que lo más justo es aquello que distribuye el mercado en la libre competencia, eso es lo justo, y se accede justamente por la capacidad de pago, y solo por subsidios para pobres o vulnerables es posible acceder a ese bien costoso. Ese es lo predominante en un liberalismo contractualista. Hay otro liberalismo que es más racionalista, más ligado a este valor supremo que puso Kant de la dignidad humana y que supuestamente sustenta todos los derechos. Bueno, eso es parte de la discusión dentro del liberalismo, pero también desde el pensamiento crítico que surge desde el siglo XIX con nuestros socialistas utópicos franceses y después Marx y lo que hemos discutido en el pensamiento crítico, que es el tema de la igualdad social, pero que debe reconocer la diversidad social, es decir, la diversidad cultural, la diversidad subjetiva. Bueno, esa es permanentemente la tensión y podríamos seguir en la pista hasta hoy, pero quise al final poner esto de según la ley de origen, porque es parte del planteamiento que nos están planteando precisamente los pueblos ancestrales originarios de todo el mundo colonizado por Europa desde el siglo XVI. Los países africanos, los países latinoamericanos, asiáticos, etcétera, que vivimos un proceso de colonización, de exclusión, de sometimiento
algo que pues, ya no llamamos de ninguna manera descubrimiento, sino más bien una imposición, ¿cierto?, de una manera de entender que venía de otro pueblo. Bueno, eso es parte de lo que tendríamos que discutir hoy en día. Pero bueno, para seguir con el tema de los sistemas, ¿cómo se expresa estas maneras distintas de lo justo, de entender lo justo en salud en la organización de los sistemas? Porque eso se materializa, no es simplemente una discusión filosófica. Y uno puede acudir, por ejemplo, a la clasificación que hizo Römer desde a los 70, a los 80, donde claramente diferenciaba todo un modelo estructurado alrededor del concepto de ciudadanía social, que permitía pensar que por el hecho de ser ciudadano se tenía derechos a estos económicos, sociales y culturales, derechos de ese tipo, y que desarrolla el estado de bienestar con distintos modelos y con distintos mecanismos de financiación, con pretensión universal, toda esta cosa que vivieron muchos países y que ustedes entraron un poco tarde después de la dictadura y entraron en los 80 con esa perspectiva de una visión universalista justamente alrededor de derechos económicos, sociales y culturales. Por eso tienen el sistema sanitario que hoy todavía tienen. Pero Estados Unidos nunca firmó, en absoluto, nunca aceptó que pudiera considerarse la salud, la educación, bueno, las pensiones y estas cosas como derechos y menos garantizados por el Estado. Se asumió claramente una posición liberal de que eran bienes privados de mercado que se compran y se venden y que el mejor mecanismo era, para acceder a ellos, un seguro comercial, un seguro donde se compra una póliza a cambio de un paquete de servicios que puede financiarse con esa póliza. Y es el sistema más inequitativo del mundo. Y aún así, el que más concentra riqueza, el que más gasto obliga y por tanto el que más mueve el complejo médico industrial. ¿Sí? Solo tuvo una forma de subsidio, se llama así, subsidio, ¿sí?, para viejos pobres, el famoso Medicare, y después para familias pobres que demostraran ser pobres, el Medicaid. ¿Sí? Luego, esta es una lógica absolutamente liberal, contractualista, de mercado. Y eso viene construyéndose durante todo el siglo XX, y bueno, esa es la disputa un poco entre sistemas más universales o sistemas más mercantiles, digámoslo así. Los países socialistas, mientras estuvieron, y hoy en día todavía hay 4, Cuba es uno de ellos, pues sigue pensando que si se abuela la propiedad privada, lo que hay es una redistribución de la riqueza colectiva, riqueza que producimos todos y todas, trabajadores y trabajadoras, y que debe ser entonces una lógica de planificación, y con una priorización que empieza por salud, alimentación, agua, etcétera, cosas que no alcanzan a cubrir precisamente por el bloqueo más que por otra cosa. Y bueno, eso es un proyecto socialista. Nosotros en nuestros países denominados de una manera absolutamente despreciable, tercer mundo, subdesarrollados, pues teníamos segmentos de acuerdo con la correlación de fuerzas. Trabajadores formales, pobres que venían de atención más bien caritativa por parte de las iglesias y que se constituyó después en una asistencia pública, pero para pobres, separado de los trabajadores y separado de quienes tenían los pudientes, los llamábamos, quienes tenían cómo acceder. Y tuvimos distintos arreglos. Entre la década del 30 y la década de los 80, pues bueno, no voy a entrar en todos estos detalles, pero se puede en esa comparación mostrar que hay formas institucionales distintas, tanto de financiamiento como de la prestación, la administración de los recursos en México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, para poner algunos ejemplos. Y se diferencian bastante bien. Por ejemplo, en México, esta institucionalidad totalmente segmentada, dual, entre trabajadores formales, privados y del Estado, y campesinos, indígenas, puestos más bien en este arreglo del PRI con ese sector indígena campesino, pues separó dos tipos de institucionalidad. Mientras que Costa Rica hizo un pacto socialdemócrata desde los 40 y constituyó ese proyecto de Estado de Bienestar con una caja costarricense de seguridad social que cubre el 85% de la población, ya casi el 90%. Bueno, Colombia tenía una segmentación terrible y en medio de la guerra fue el mejor ejemplo de la incorporación de los sistemas neoliberales porque venía totalmente dividido, segmentado entre pobres, medios y ricos. Bueno, podemos hacer ese tipo de análisis en medio de las reformas. Brasil, por ejemplo, abandonó el proyecto de una seguridad social totalmente ligada al trabajo para un servicio único de salud
pues parecido precisamente a lo que el pacto que hicieron ustedes en los 70 y los 80. Así que hay una gran diversidad. Pero en medio de esa diversidad también hay posiciones ontológicas, epistemológicas y praxeológicas en el campo de la salud que debemos reconocer. Son visiones distintas de cómo se entiende el concepto de lo sano, lo enfermo, pero también cómo se conoce, cuál es la causalidad de esa manera de entender para después decir cómo se resuelven los problemas desde un punto de vista ético-político, con qué visión de justicia. Bueno, la epidemiología es tal vez la disciplina que mejor encarna esas distintas posiciones porque es la que orienta la visión de conjunto, de causalidad y por tanto también de qué hacer con esto. Y uno puede encontrar fácilmente unas diferencias profundas entre la epidemiología multicausal, esa que predomina, es hegemónica en todas las escuelas de salud del mundo, ¿cierto? Y que tal vez el modelo más claro de eso es la idea de campo de la salud de Lalonde, que dice, no, es que son factores agrupados, ¿cierto? Factores biológicos de la carga genética, factores del comportamiento humano. La promoción de la salud se confunde con el comportamiento, el estilo de vida saludable o no saludable, y que se puede modificar con campañas educativas, separado de los servicios de salud, separado de la cosa ambiental, y todos son grupos de factores que se pueden intervenir uno a uno. La epidemiología esta social anglosajona que lideraron, bueno, varios de los epidemiólogos sociales, como se llaman ellos, en Inglaterra, Reino Unido en general, pues en los países nórdicos, dijeron, no, aquí el problema no es tanto explicar los factores que causan enfermedad, sino explicar las desigualdades. Tal vez es lo más valioso del aporte del enfoque de los determinantes sociales, de las inequidades, como lo llamaron en salud, que tiene todo ese modelo que finalmente incorporó la OMS con la Comisión de Determinantes Sociales, que va desde la posición social de los individuos y va generando entonces, de acuerdo con los determinantes estructurales, unas diferentes exposiciones y por tanto unos resultados distintos. Determinantes estructurales, determinantes intermedios y resultados desiguales, y se espera afectar todo esto. Bueno, eso es toda una mirada que es distinta a la nuestra latinoamericana, la corriente de medicina social y salud colectiva, que empezó a desarrollarse precisamente en la crítica a la epidemiología multicausal y a la salud pública tradicional en la década del 70, y que hoy en día tiene esta visión muy compleja de la subsunción de lo biológico dentro de lo social. Es decir, no hay forma de ser seres humanos sino en sociedad, y es la organización social la que nos permite desarrollar eso que llamamos la carga genética. La epigenética viene hablando de eso hace muchos años, pero nos hace creer que son dos cosas distintas. No, lo biológico en el orden humano está subsumido en lo social. Y eso tiene unas implicaciones enormes desde el punto de vista de cómo explicar entonces las singularidades en medio de modos de vida particulares y en medio de relaciones mucho más macro, por ejemplo, del capitalismo global. Bueno, y aquí un elemento clave, relaciones de poder. Es lo que explica justamente la forma como se distribuye eso que llamamos salud, enfermedad, discapacidad, muerte y cuidado. Bueno, entonces eso tiene obviamente implicaciones en la forma de organizar la respuesta. La epidemiología, la biomedicina, los factores de riesgo, sigue pensando que es cuestión de identificar esos riesgos, que es una corresponsabilidad entre los individuos y el Estado, entre las familias y toda esta cosa, y entonces pues hay que organizar de manera que cada cual ponga su granito de arena, sin discutir las relaciones de poder, sin discutir qué es lo que hay detrás de los costos de la atención, ¿no? No se pone en discusión. Los determinantes sociales vienen insistiendo entonces en avanzar en una perspectiva de derechos con responsabilidad del Estado, con un empoderamiento, lo llaman, de los más excluidos, cosas de ese estilo, que es interesante, es como recuperar el proyecto del Estado de Bienestar. Y bueno, desde la perspectiva crítica nosotros estamos pensando más bien en transformar las relaciones de poder que se sitúan, están siempre ubicadas en relaciones territoriales, histórico-territoriales, conflictos, maneras de apropiar, de vivir, de usar, de disponer el territorio como colectivos, que es tal vez lo que para nosotros es muy útil a la hora de entender, por ejemplo, nuestro conflicto armado. Entonces, fíjense, son visiones muy distintas que implican soluciones muy distintas.
Bien, y ya volviendo un poco a este ámbito más bien global, ocurrió, y yo creo que hay que reconocerlo de una manera muy profunda, una transformación estructural del régimen de acumulación del capitalismo industrial que venía liderando Estados Unidos con su capitalismo fordista después de la Segunda Guerra Mundial, con los pactos estos que se hicieron en Bretton Woods precisamente para tener un intercambio entre distintas economías capitalistas, socialistas, etcétera, y que en esa dinámica se rompe el saco, digámoslo así. Hay una crisis de sobreacumulación de capital que empieza a romper las fronteras y a generar eso que se llamó la famosa globalización económica de los 70. Bueno, pues eso tiene todo que ver con la forma como ese complejo médico industrial va acumulando cada vez más capital que requiere empezar a presionar mercados, a abrir mercados y presionar esa idea de que había estados con su sistema cerrado, sometido precisamente a la lógica de derechos. Bueno, hace parte de la transformación, esa puja que da el complejo médico industrial, pero varias cosas ayudan a eso. Precisamente el rompimiento de los pactos de Bretton Woods del intercambio de dólar basado en oro. Nixon rompe con esto y empieza el mercado de dólares más impresionante y empieza toda la perspectiva inflacionaria que después atrae la perspectiva monetarista del control de esa inflación. Es la fase de financiarización, se llamó así, porque con el aumento de las tasas de interés decidida por la Reserva Federal en 1979, empieza a recogerse masa monetaria en las figuras de los servicios financieros de distintos niveles, es decir, la especulación. Se llama financiarización de las economías. Y un servicio financiero es justamente el de los seguros, seguros en todos los ámbitos. Entonces se encuentra que el servicio financiero del seguro puede ser la mejor forma de acceder a los servicios de salud que son tan costosos. Pero se nos olvidaba una cosa fundamental que también fue decisión política en el año 1976 de Estados Unidos de transformar las reglas del copyright, ¿se acuerdan? Los derechos de copia de las obras, bueno, literarias o de otro tipo, y de propiedad industrial. Era quien inventa una máquina tiene, bueno, unos derechos sobre esa patente, se llamaba así, por unos 10, 15 años, etc. Bueno, pues crean en esta figura nueva la ley de transformación de copyright precisamente del 76, la idea de que eso es propiedad intelectual. Es decir, lo que se apropia es el conocimiento, no la máquina, no la obra, sino el conocimiento. Se llama el último cercamiento del capitalismo, como empezó justamente con la tierra, el cercamiento de la tierra para crear la propiedad privada, ¿recuerdan? La acumulación originaria. Bueno, pues efectivamente el conocimiento quedó convertido otra vez en otra forma de cercamiento en propiedad privada. Es lo que explica, muestra cómo se va incrementando cada vez más los precios, que no los costos, los precios de los bienes y servicios que circulan, por ejemplo, en sectores altamente tecnologizados como salud, medicamentos, servicios de diagnóstico, pues tratamiento, es decir, toda la lógica científico-técnica, tecnológica sobre todo, que se da en salud. Entonces, bueno, empieza a originarse, a conformarse eso que se llama hoy en día capitalismo cognitivo, porque el bien que se transa es el conocimiento y quien se apropia de ese bien a través de una patente puede poner el precio que quiera sin importar el costo de producción. Eso es lo que explica lo que pasa con las vacunas, eso es lo que explica lo que pasa con muchos medicamentos necesarios para superar enfermedades que son perfectamente curables, pero que están atrapados en la lógica de la propiedad intelectual. Derechos de propiedad intelectual, que obviamente protege la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Y que ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene poco que hacer, al contrario, es la industria farmacéutica la que está financiando Bill Gates para producir vacunas y pensando esto en el otro campo financiero a través de las bolsas de valores. Entonces, derechos de propiedad intelectual puestos en la bolsa de valores, pues esto es una explosión financiera.
¿Sí me siguen? Es decir, aquí lo que tenemos es una transformación muy profunda del capitalismo global que instaló como punta de lanza el complejo médico, industrial y financiero. Capitalismo cognitivo. Y es en ese contexto que se produjo esta apuesta de ese sector pujante y de muchos otros sectores diciendo el Estado tiene que entregar esos mercados cautivos de servicios de salud que tienen los sistemas de salud o en los sistemas de educación o en las pensiones para que se mueva el capitalismo global en este nuevo régimen de acumulación. Y la agenda internacional que se planteó para transformar los estados y los sistemas de seguridad social, de salud, educación, etcétera, pues es funcional a ese proceso. Es funcional. No voy a detenerme en todo esto, pero APS, Atención Primaria en Salud en Alma Ata, era un llamado de Halfdan Mahler, recuerden ustedes, desde el 75 diciendo, hay un nuevo orden económico mundial, la plata no va a alcanzar para tanta gente y queremos que todo el mundo tenga salud para todos en el año 2000. Bueno, y empieza a llamar experiencias de acceso a servicios de salud que fueran de bajo costo, de amplia cobertura, ¿cierto? De presencia y articulación de los servicios cerca de las comunidades, todavía en clave de derechos, y que eso lo podía hacer una estrategia mundial de atención primaria, que ese primaria era esencial, no primer nivel. Bueno, eso que fue un momento de ver cómo se recuperaba el proyecto, se quebró en los 80, precisamente con el liderazgo de los organismos financieros, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que empezaron a decir, no, mire, el tema es que ustedes están endeudados tratando de garantizar derechos y los derechos no son viables financieramente, nos decía Nancy Birdsall, ¿sí? Desde el Banco Mundial. Entonces, más bien, ahórrense esos recursos que gastan exageradamente países pobres, atendiendo gente, dándole educación, y más bien llamen al sector privado, que sea el sector privado el que preste esos bienes y servicios, y ustedes se retiran a hacer regulación y a canalizar unos recursos que también desde la banca internacional vamos a promover. Primero, programas de ajuste estructural, disminuyan gasto, paguen deuda, todo el consenso de Washington que se hizo en los 80 y que lo expresó muy bien Williamson en los 90, en el 90, pero después en salud y empieza a haber una serie de documentos de agenda de reforma. Por favor, tengamos en cuenta eso, la discusión está viva hoy en día. España está en este momento en una discusión muy fuerte sobre ese pluralismo estructurado que desarrollaron en países latinoamericanos y primero en Colombia. Ahora se los explico, que fue como la agenda fundamental. En 1995 se escribe el primer documento, en el 97 se difunde por todo el mundo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya les cuento. Pero después esto de funciones esenciales de salud pública, porque es que lo del individuo, la atención individual se puede atender por seguros, mientras que lo de salud pública tiene que ser unas funciones del Estado, entonces separando mercado y Estado. Después, manejo social del riesgo, por favor, léanse ese articulito famosísimo de Holtzman y Jorgensen, 1999 a 2000, donde dice, mire, es que los seres humanos somos trapecistas. Cada uno está en su trapecio, cada uno. Esa es ideología liberal pura, individualismo extremo. Cada uno está en su trapecio. Solo que la adversidad puede tumbarte del trapecio. Entonces, bueno, vamos a poner mallas, manejo social del riesgo, pero hay que empezar por la familia. La familia tiene que ser corresponsable y encargarse de sus pobres, de sus viejos, de sus discapacitados, bueno, de sus niños, porque hay corresponsabilidad. Después, no, las asociaciones voluntarias, las iglesias son también parte de la malla. Después, compre seguros, porque los seguros son los que mejor protegen del riesgo financiero de la adversidad. Y ya en última instancia viene la nueva protección social, así lo llamaron, que son las transferencias en efectivo, pero condicionadas, porque los pobres, sobre todo los hombres pobres, no saben valorar su propio capital humano. Y entonces mejor les enseñamos a las mujeres, que ellas sí cuidan a su familia, pero inducidas.
Usted va a recibir unos recursos, pero tiene que ser para el desarrollo del niño y para la comida del niño o la niña. Que si se embaraza, tiene que ser para que vaya a control prenatal. Si hace cualquier otra cosa con esos recursos, usted está mal invirtiendo esos recursos. Pero esa es una lógica absolutamente perversa para incorporar a los extremadamente pobres al mercado de bienes y servicios. Fíjense todo lo que está estructurado allí, pero nos dicen que eso es economía pura, economía neoclásica, nos dicen, ¿no? Bueno, y lo último es la cobertura universal en salud, que si ustedes ven, tal cual como aparece desde hace rato en la OMS, el objetivo es asegurar que las personas reciban servicios. Entonces, no, sí, es acceso, pero ojo, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Y por eso la lógica es de seguros, solo que es combinación de seguros públicos y privados, y así obtenemos cobertura universal de seguros, que es distinto a acceso real y efectivo. ¿Cuánto tiempo me queda? No estoy seguro ya del tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque aquí también el asunto es muy grave. Bien, todavía podemos un ratico más. Bueno, pero por favor, Nico, ok. Bien, bien. Bien, está bien, ok. Entonces, miren, este par de personajes, Julio Frenk, el mexicano, que hoy está en la Universidad de Florida y ha sido el que ha impulsado permanentemente esto de la economía neoclásica de los seguros, y Juan Luis Londoño de la Cuesta, que fue el ministro de Salud de Colombia, que montó el modelo de Ley 100. Saliendo de esa experiencia, Juan Luis Londoño va al BID con Julio Frenk y elaboran esto que se llamó pluralismo estructurado hacia un modelo innovador para la reforma de los sistemas de salud en América Latina, y hoy se usa como ejemplo para los países europeos porque supuestamente resuelve la tensión Estado-mercado, definiendo qué le compete al Estado y qué le compete al mercado. Y dice, primero que todo hay que separar funciones. Las funciones de cualquier sistema de salud, no importa cómo esté organizado, son financiamiento, modulación, articulación y prestación. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Bueno, financiamiento es obvio, hay que recoger unos recursos, mejor si es público y obligatorio, bien sea por cotizaciones o por impuestos. Fondos públicos, bien, interesante, pero lo mejor para evitar la corrupción y la ineficiencia propia de lo público es precisamente entregarlo a agentes privados, que en este caso serían los articuladores entre el fondo público y la prestación de los servicios. Prestación que hoy siguen prestando, pues haciéndolo, pues todos nosotros, los que trabajamos en el sector salud. Pero este sería un intermediario, articulación entre los recursos y la prestación. ¿Sí? En Colombia se llaman empresas promotoras de salud. Ahora, para que esos intermediarios se porten bien y hagan lo que tienen que hacer, hay que hacerles una regulación de su comportamiento, de homus economicus, ¿cierto? De cómo voy yo ahí, de quiero obtener más por menos, bueno, con una modulación, unas reglas de regulación de la competencia. En Colombia se llama unidad de pago por capitación a cambio de un plan de beneficios igual para todos. Entonces suena muy bien, ¿cierto? Parece una regulación del mercado y un Estado que es regulador y le entrega al mercado, en todo caso, la prestación. Bueno, esa es la lógica que está basada, y esto es muy importante, tal vez en salud poco discutimos estas cosas, nos dicen, no, es que eso es una cosa de expertos en economía, usted no piense en eso, que le llegue la plata y atienda. ¿Mm? Pero no, es mucho más que esto. Resulta que es una forma de resolver ideológicamente y después económicamente con técnicas económicas muy sofisticadas de microeconomía, algo que se llamó la separación estructural entre bienes individuales o privados y bienes públicos para tratar de separar qué le compete al mercado y qué le compete al Estado. ¿Mm? Y la forma de hacerlo es muy sencilla, digamos, en el sentido de que parece del sentido común. Sentido común liberal, ultraliberal desde el siglo XVIII para acá. Que dice, no, mire, si usted se fija en el comportamiento del individuo consumidor, usted va a poder diferenciar un bien privado de un bien público.
Porque ese individuo consumidor siempre, de una manera natural, es egoísta. Él siempre va a querer más por menos. Pero sobre todo, cuando va a demandar algo, esto surge de un deseo, voy a comer tal cosa, compro esa cosa, la consumo, y si se agota en el consumo y solo él percibe el beneficio, va a estar dispuesto a pagar. Si no, no. Y en esas condiciones, mejor que eso opere en el mercado, libre oferta, libre competencia entre, bueno, y encuentro por precios, y entonces va naturalmente a producirse mejor calidad a menor precio. Bueno, el pan, por ejemplo, un helado. Mientras que hay unos bienes que afectan a muchos al mismo tiempo, tienen altas externalidades, la gente no percibe ese principio de exclusión, muchos se benefician, otros se afectan, y entonces eso se llama altas externalidades, y eso lo debe cubrir el Estado porque son los bienes típicos públicos, los andenes, las calles, etc. El espacio público. Bueno, al hacerle esto en distintos sectores, dijeron, en salud, la atención de la enfermedad es un bien privado. Usted se enferma solo, se va solo al médico, obtiene sus medicamentos o su cirugía, entonces usted solo se benefició, pues pague. Ahora, como eso es tan costoso, páguelo a través de un seguro. ¿Sí? Y viene la teoría de la gente, que se necesita un comprador inteligente en ese mercado tan complejo, como dijo Arrow, y después, y hay que regular la competencia entre aseguradores, como dijo Enthoven, para que no haya tanta inequidad. Luego es toda una ruta de desarrollo teórico y metodológico para justificar por qué el mercado regulado es mejor que el Estado para el tema de la atención médica. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Es decir, es toda una estructura. Y claro, lo público sería solo aquello como las epidemias, lo que vimos ahora en la COVID, eso sí es del Estado, porque afecta a todos al mismo tiempo. Entonces, señor Estado, venga y resuelva, porque eso no lo va a resolver el seguro. Así pasó con la pandemia. No, ahora les muestro unos datos. Y con muchas otras cosas, los desastres, bueno, todo el tema de los terremotos, bueno, y acción humanitaria, ahí sí vamos a las cosas. Pero el tema de la atención individual, eso resuélvalo usted como un seguro individual. Ese es el mejor proyecto. Y claro que en nuestros países ha habido estas distintas formas de privatización, pero hay que decirlo con todas las letras. Las trayectorias son distintas, la correlación de fuerzas es distinta y por tanto no es igual en cada uno de los países, pues no se ha aplicado la agenda de manera igual. Lo que pasa es que Colombia sí tuvo las condiciones para aplicar esa agenda de una manera estructurada. Ya les muestro. Esas condiciones venían justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en que había todo este proceso de expansión de los estados. Bueno, nosotros comenzamos esa etapa con una guerra bipartidista, una violencia profundísima entre hermanos. ¿Por qué? Porque las élites cerraron la puerta, le pararon el camino a un sector que llamaron populista, ¿cierto? De identificación de un líder de clase media, popular, de todos modos, con el pueblo, lo asesinan y entra esta lógica del cierre del sistema político, que lo hicieron primero con este personaje, después intentaron con una dictadura militar resolver el problema, no lo lograron y después arman un frente nacional que le cierra cualquier posibilidad a una tercera fuerza. De ahí es que viene todo nuestro conflicto armado. Llevamos 60 años en ese conflicto por el cierre sistemático del sistema político. Y en esa lógica de cierre, pues lo único que pasó es que cada sector empezó a cuidar lo suyo. Empieza a haber una segmentación, fragmentación cada vez mayor. Esto fue lo que se legalizó, una segmentación entre asistencia pública, seguro social para privados, para trabajadores oficiales, separado del sector privado, todo absolutamente con cajones. 1975 se llamó Sistema Nacional de Salud y claro que con unas grandes desigualdades y unas deficiencias enormes, bueno, que hacía salud para pobres, medios y ricos. Y en medio de la guerra en los años 80, se produjo un primer intento de paz con 5 grupos, el primero de ellos M19, de los cuales, entre los cuales, bueno, ese movimiento estaba el actual presidente de la República, Gustavo Petro, hacía parte de ese movimiento M19, bueno, y se logró en esa negociación y en medio de la guerra, que además estaba alimentada por el narcotráfico, llegar a una Asamblea Nacional Constituyente.
para crear un nuevo pacto político, una nueva constitución. Pero unos entramos, algunos allí también participamos, y otros no quisieron entrar, esperando un poco a ver cómo iban las cosas, a otros no los dejaron entrar. FARC y ELN propusieron entrar a la asamblea y el gobierno de César Gaviria Trujillo, proclive al neoliberalismo, que venía disminuyendo el Estado y aumentando el mercado, dijo, ustedes no entran. Al contrario, bombardeamos al otro día su sitio donde están ubicados. Entonces, claro, la Asamblea Nacional fue una cosa que tuvo 3 fuerzas por lo menos. La Alianza Democrática M19 logró poner 19 escaños, los liberales por un lado, los conservadores divididos, pero entraron también, bueno, una serie de sectores que antes no tenían ninguna posibilidad, indígenas, por ejemplo, negros, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí se dio una posibilidad que en todo caso dejó un pacto bifronte. ¿Por qué bifronte? Porque tiene esta perspectiva de Estado social de derecho. En todo caso, el enunciado sí es bienestar, salud para todos, bienestar general, mejoramiento de calidad de vida, pero a la hora de ver los artículos específicos, en salud, por ejemplo, se retiró algo que estaba al comienzo, que es derecho a la salud, y se dejó más bien servicio público a cargo del Estado. Ya se los muestro, ¿no? ¿Dónde podrán prestar particulares ese servicio? Entonces, bueno, todo un arreglo Estado-mercado. Los indígenas lograron poner allí un proyecto pluriétnico, multicultural, muy interesante. Luego, siempre estas cosas de las correlaciones de fuerza son bifrontes, hay todas posibilidades y hay que ver cómo se desarrollan. Bueno, este es el artículo 49 nuestro en la Constitución que supuestamente acepta dentro de los derechos la salud, pero está anunciado así. La atención de la salud, es decir, el individuo enfermo, y el saneamiento ambiental, que sería lo que le compete al Estado, son servicios públicos, no dice derechos. Pero el Estado organiza, dirige, reglamenta, pero no presta esos servicios, más bien llama a entidades privadas, les establece unas reglas para ver cuáles son las competencias y los aportes de cada cual. Y bueno, esto tenía todo que ver con una transformación ideológica también del concepto de servicio público. En lugar de ser una responsabilidad del Estado por la naturaleza misma de esa necesidad humana y que era compartida por todos los ciudadanos, la propuesta de Londujuy, por ejemplo, de los 20 por allá, a una cosa más bien de no, es un servicio, entonces no importa quién lo preste, mejor si lo hacen los privados de manera más eficiente, pero el tema es que el Estado tiene que regular que los intereses privados vayan hacia el interés colectivo o público. Eso se llama Estado regulador, a través de alineación de incentivos. Otra vez el tema de los económicos, ¿usted cómo lo orienta? Bueno, eso es. Vino la discusión en el Congreso de la Ley 100, lo que se convirtió después en la Ley 100, había toda una gama de posibilidades. No puedo entrar en los detalles, pero es que en todas las sociedades hay visiones distintas y a veces hay coyunturas en donde se expresan con toda claridad. No es un problema técnico, no es un buen ministro el que hace una ley. No, es una correlación de fuerzas y hay que entenderla en cada coyuntura como es. Y bueno, lo que salió fue este galimatías, que en todo caso es una forma específica de pluralismo estructurado, que en ese momento no se llamaba así, ¿sí? Ahora está en esta forma, que es recursos públicos. Hay un solo fondo en Colombia, administrado por una entidad pública que se llama ADRES, Administradora de los Recursos. Pero esa administradora pública le entrega los recursos públicos a estos intermediarios llamados empresas promotoras de salud, para que ellas se encarguen de organizar las redes de servicios y garantizarle un plan de beneficios supuestamente único para todos sus asegurados. Y para eso se les da una unidad de pago por capitación, que se parece a una póliza. ¿Sí? Póliza versus paquete, y supuestamente esto regula el mercado porque ellas entonces empiezan a hacer, en su lógica económica, un control del gasto para obtener ganancias. Es la única forma en que lo pueden hacer, ¿cierto? Como en cualquier empresa. Ingresos, gastos y ¿con qué me quedo? Bueno, esa es la lógica que explica un conjunto, pero así puedo con cada cosa de estas darles ejemplos, datos completos, históricos de las barreras de acceso
a partir de unas tarifas leoninas, es decir, le pagan muy mal a los prestadores cuando no son los de ellos mismos, deudas acumuladas para no gastarse su unidad de pago por capitación. Ya después de hace unos 10 años atrás, aprendieron que lo mejor era integrar verticalmente y horizontalmente todos sus prestadores, bueno, todos los de proveedores de suministros, industria farmacéutica, universidades, hay universidades privadas también articuladas. Luego eso arma un complejo médico industrial con recurso público que se les transfiere, ¿sí? Por otro lado, lo rural, como lo rural no es costo efectivo, abandonado. Se han cerrado más de 3.000 puestos y centros de salud en toda el área rural colombiana porque no son rentables para ellas, porque al transferir el riesgo, entonces el hospital cierra. Si no me pagan para tener a la gente allí, pues yo lo cierro. Fíjense que es una lógica totalmente ligada a la ganancia del agente dominante de ese mercado, que es el intermediario. Entonces, claro, tampoco prevenir les importa. Les sale más costoso mantener allí el control prenatal, los 8 controles o 9 controles prenatales cerca de la familia de la persona, de la gestante, que obligarla a ir, ¿cierto? Cada 4 meses a hacer su control, sale más barato, ¿sí? En otro punto que le sale más barato a ellos. Bueno, tenemos la mortalidad materna más alta de la región, ¿ok? El alto costo se vuelve la rentabilidad, ahí es donde fluyen los recursos. Se habla de siniestros financieros, no de pacientes, no de enfermos, no, siniestros financieros. Hay alta siniestralidad, yo voy a tratar de controlar la siniestralidad. Bueno, y empieza a haber la transferencia de riesgos financieros a los prestadores, ¿sí? Se separa lo individual de lo colectivo y en lo individual los prestadores empiezan a disminuir pues, los costos y el costo es el trabajo. Precariedad laboral sistemática, profunda, con contratos a término fijo absolutamente precarios en toda la cadena de producción de servicios. Profesionales de todo tipo, hay algunos que se han ubicado en nichos de mercado y les va bastante bien y al resto absolutamente mal. Con la segmentación y sobre todo la inequidad. Les podemos mostrar, pero muchos datos, traje algunos, para mostrar precisamente cómo es esta desigualdad estructurada entre pobre y no pobre, por ejemplo, o el que tiene más recursos. La inequidad entre lo rural y lo urbano, entre indígena, no indígena, afro, no afro, bueno, discapacidad o sin discapacidad. Estos son unos indicadores que se construyeron desde el Observatorio Nacional de Salud, que es institucional, es del Estado. E hizo un índice de acceso potencial a servicios con unos indicadores y acceso real a servicios. El potencial tiene el tema de qué necesidades hay para atender. Bueno, y el real es qué se atendió. Bueno, esa es la figura. Se ha concentrado todo donde funciona el mercado y se ha abandonado aquello donde no funciona el mercado. Y entonces, claro, pues tenemos en esos índices, al comparar, por ejemplo, efectos adversos maternos en morbilidad materna extrema y mortalidad extrema, pues que claro, donde no hay servicios, pues obvio haya más mortalidad, apenas obvio, ¿cierto? Pero no, ellos dicen que esto ha mejorado la equidad porque los pobres ahora sí pueden acceder. Las tasas de mortalidad infantil, por ejemplo, es impresionante cómo se han venido demostrando en regiones enteras el tema de mortalidad ajustada por apendicitis, por ejemplo, que es una cosa que es perfectamente hoy prevenible. Una muerte por apendicitis es lo más deplorable porque muestra la calidad, la oportunidad de los servicios de salud. Bueno, tal cual, con este tema de los índices de acceso. Esto de mortalidad prevenible, tenemos siempre esa brecha, ha bajado un poco, pero hay una cantidad de muertes prevenibles en este sistema porque está por encima el negocio, que la necesidad de la gente, esta tendencia a aumento progresivo de la acción de tutela, este reclamo que se hace ante el orden jurídico por el derecho a la salud, cada vez se proyecta y se prolonga más. Y la concentración de los recursos públicos que va conformando conglomerados. Hay un ejemplo español. En Colombia llegó en 1980 una empresa de medicina prepagada, un seguro comercial llamado Sanitas, ¿cierto? Y Sanitas, 1980, después entró al sistema como EPS Sanitas, pero antes había creado su propia clínica, Col Sanitas, bueno,
después nueva EPS, EPS Sanitas, después empieza con esos recursos de la EPS a proyectarse hacia Venezuela, después Perú, después en Brasil, después en Estados Unidos, a competir con las aseguradoras de Estados Unidos. Hoy se llama Keralty en 9 países del mundo con recursos públicos que entregamos los colombianos a la empresa española. Y claro, ya es transnacional, no es ya de los españoles solamente. Esta es la expresión de cómo se dio los casos confirmados, el proceso pues de casos acumulados en Bogotá. Esa zona más oscura es la parte de los más ricos. Claro, se contaminaron primero los que se movían por el mundo, ¿cierto? Y llevaron allá, bueno. Pero se murieron los del otro lado, los del sur, que son los más pobres. Totalmente georreferenciado. Bueno, esto por estratos. En Colombia hay todavía una figura rara de estratos, de acuerdo con ingresos de las familias, pues se murieron los más pobres. Se murieron los indígenas más, se murieron más los del régimen subsidiado. Es decir, todo el tiempo la reproducción y la expresión de la desigualdad estructurada con ese modelo colombiano. Este es un estudio muy bonito que hicieron unos compañeros mostrando que el esquema de aseguramiento de pobre, no pobre, más rico, es el que mejor explica la desigualdad en la muerte por COVID en Colombia. Totalmente demostrado, comparando con muchas otras variables en una investigación tradicional, o ese tema también desde la economía neoclásica de controlar el exceso de uso de los servicios con cuotas moderadoras que le imponen a la gente para que no use tanto el servicio de manera irresponsable, pues bueno, está produciendo mortalidad evitable en los crónicos, por ejemplo, porque les encarece el acceso. Así de sencillo, aunque estén asegurados. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Pues que correlación de fuerzas. Desde mucho tiempo atrás ha habido un movimiento sistemático de distintas composiciones respecto del tema del derecho a la salud en Colombia, desde los años 80, antes de la Ley 100, por la crisis hospitalaria que se vivía precisamente. Y empieza todo este asunto, se participó precisamente en el debate de la Ley 100 con un proyecto de ley que venía de los sindicatos, bueno, defensa de los hospitales contra la precarización laboral, movimientos regionales de organizaciones étnicas, sociales de todo tipo. Se armó un movimiento de salud pública, movimiento de seguridad social. Bueno, se acompañó a la Corte en esta forma de expresión de que la salud es un derecho. Bueno, se han propuesto proyectos de ley, toda una serie de cosas con distintas formas de organización que finalmente fueron recogidas en un momento crítico en que la Corte Constitucional obliga al Congreso a que defina el núcleo esencial del derecho a la salud. Y sale esta ley 1751, se consigue muy fácilmente, para que ustedes vean un ejercicio de definición del núcleo esencial del derecho fundamental, ya no solo prestacional a la salud. Bueno, por la presión que tenía precisamente el gobierno con esta inequidad estructurada con el sistema. Bueno, allí se habla de unas exclusiones explícitas, pero que todo el resto debe ser asumido por el Estado, ¿cierto? Con algún tipo de organización del financiamiento y de la administración. Bueno, pues todas estas cosas son las que se acumulan en la lucha, en la correlación de fuerzas, y efectivamente ocurre esto con el gobierno de Gustavo Petro actual. Gustavo Petro venía de esa trayectoria, fue candidato 2 veces antes, bueno, y en esta última se encuentra con el proyecto de Estado Social de Derecho. Ojo, aquí nunca se ha dicho que es un proyecto socialista, ni comunista, ni nada de esas cosas, es solo Estado Social de Derecho, garante de derechos. Pero por el otro lado, con la inconformidad social acumulada y la exclusión sistemática de indígenas, negros, jóvenes pobres en las ciudades, bueno, se produce el famoso estallido social, ¿cierto? En medio de la pandemia, y bueno, empieza a articularse este otro movimiento que representa a nuestra vicepresidenta Francia Márquez, y que recoge eso, la inconformidad acumulada. Entonces, por eso es que hay una ventana de oportunidad allí muy interesante que recoge todo ese movimiento previo y por eso recoge este asunto de cuidado de la vida. No se hablaba antes de cuidado de la vida, eso lo incluyó el movimiento de Francia Márquez, de justicia social, justicia ambiental, paz total, es decir, buscar una ruta de salir del conflicto y, bueno, hacer otra forma de redistribución y del papel del Estado. Y es ahí donde aparece la propuesta de una reforma al sistema de salud de manera estructural y pegado a la ley estatutaria del derecho a la salud, que en últimas, para no entrar en tanto detalle,
es simplemente recoger los fondos, ordenarlos y administrarlos de manera pública, no entregarlos a la intermediación financiera. Y eso es lo que está en juego. ¿Ves? Un cambio total del asunto, pensando en territorios, atención primaria en salud como la puerta de entrada, pero también la relación con las comunidades, la relación con otros sectores que ustedes lo conocen bien, pero después que esa puerta se ordene en redes integradas e integrales de servicios de salud, y esto simplemente con administración pública, con territorios, con equipos de salud como los que ustedes tienen en muchos sitios, ¿cierto? Un territorio, digamos, manejado, atendido y cuidado por un equipo de salud, con unos equipos complementarios, unas redes que se articulan, y esto permitiría claramente entrar en una ruta de renovación de la atención primaria realmente, con perspectiva territorial, intercultural, bueno, con toda la diversidad territorial que se tiene, y se piensa que allí se puede desarrollar toda la perspectiva de una transformación territorial de las condiciones que generan las inequidades, y entonces, bueno, ahí estamos trabajando en esa perspectiva. Pero ¿qué pasa? En el Congreso de la República están las otras fuerzas diciendo, un momento, pero ustedes no pueden afectar algo que hemos construido durante 30 años y que nos tiene donde estamos, cobertura universal en salud. Y el Estado es incapaz, el Estado es corrupto, y eso lo ha demostrado sistemáticamente. Luego no nos pueden quitar la administración. Y hay varios proyectos de ley simultáneos en la negociación en el Congreso que han tratado de evitar que ocurra la reforma estructural, y cada partido presenta su proyecto y dice vamos a profundizar más bien el aseguramiento, hagámosle una serie de correcciones, y se han alineado con estrategias muy profundas, con medios de comunicación, poniendo toda clase de mentiras, diciendo, mire señora, si usted tiene una paciente de enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, mañana la van a abandonar, el Estado no puede responder por usted, va a perder a su EPS, que es quien responde por usted, cuando es una intermediaria que maneja recursos públicos. Bueno, esa es la situación. Y entonces, claro, en medio de la negociación están cambiándole el nombre de EPS a gestoras de salud y vida, tratando de agarrar pues los términos, pues los valores de otros para decir, nosotras sí podemos ser muy buenas, pero con otro nombre, no eso de empresa, no, gestora de salud y vida, y necesitamos conservar la unidad de pago por capitación, arreglemos los porcentajes de cómo voy yo ahí. Bueno, esa es la pelea, esa es la disputa. Y entonces, claro, lo que tenemos hacia adelante es un peligro enorme de caer en una dualidad nueva, y es que el Estado se encargue de los pobres, ¿sí?, con una atención primaria para pobres en el área rural y urbana marginal, mientras el negocio se sigue concentrando en las ciudades, que es donde funciona. Eso es lo que puede estar pasando. Y claro que hay una movilización social y estamos impulsando muchas cosas para que no pase eso, sino para que en la correlación de fuerzas se pueda llegar a otra cosa. Pero no quiero terminar sin decirles que también esta experiencia larga ya en países como el nuestro nos ha permitido rescatar proyectos que no son reconocidos suficientemente en este mundo de lo biomédico. Por ejemplo, el proyecto de Buen Vivir. La idea de buen vivir no es igual a bienestar, no es la misma cosa de la OMS, de salud y bienestar, no. Buen vivir implica una interpelación profunda de la relación sociedad-naturaleza de la modernidad, de usar la naturaleza como un bien para las necesidades humanas y la explotación, expoliación de la naturaleza. Buen vivir implica una transformación de esa relación sociedad-naturaleza y por tanto hay que asumirlo muy en serio. Ese proyecto de Pluriverso trata de recoger ese asunto. Pero también el tema interseccional de cómo está estructurada la matriz de poder. No podemos negar que al mismo tiempo se es negro o negra, pobre, ¿sí?, excluida, desclasada, que no tiene ningún tipo de trabajo, bueno, al mismo tiempo, como eso se llama interseccionalidad. Y si no se rompe esa forma estructurada del poder, no se va a superar la inequidad y la desigualdad estructurada. El tema de lo común es un proyecto muy interesante, también muy latinoamericano, histórico-territorial, que se viene liderando sobre todo desde México. Pero hablemos de derechos humanos interdependientes, incluidos los de la naturaleza, que eso también nos están planteando varios sectores. De manera que si hablamos de dignidad, reconozcamos dignidad realmente como un valor universal de los seres humanos, pero reconociendo la diversidad
de las formas de vida, de los modos de relacionamiento sociedad-naturaleza que tenemos en todas partes del mundo. De manera que uno tendría que, en lugar de cobertura universal, esta sobre todo ligada al aseguramiento de los riesgos financieros, hablar de una alianza estratégica entre servicios de salud y pueblos. Esa alianza es fundamental para reconocer historicidades y territorialidades diversas, culturas diversas, modos de vida, ¿cierto? Pero avanzando en esta idea de interdependencia de derechos que incluye los derechos de la naturaleza. Sería todo un proyecto que abre un camino totalmente distinto a la cobertura universal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Vamos a dar paso ahora a un turno de palabras con las personas asistentes y también con las personas que están siguiendo el Congreso de forma virtual, que Eva nos va a ir dando el paso de la palabra. Perfecto. Bueno, a modo de abreboca, reflexionaba mientras escuchaba hacer tu recorrido histórico sobre los modelos de salud, también sobre el origen de las ONGs y del humanitarismo, ¿no? Y bueno, ahí planteaba estas dos tendencias que hay en las ONGs y el sector humanitario, la línea anglosajona que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, en la caridad, asistir a los heridos, a las familias de los soldados, con ese enfoque de la caridad, las charity foundations, salvar vidas, Save the Children, ¿no? Y luego la línea francesa, que tiene su origen en el mayo del 68 y que de ahí viene Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo. Bernard Kouchner, el fundador que viene del mayo del 68, inspirado quizás en estos pensadores franceses de la justicia social que hablabas, Sartre, Fanon, Simone de Beauvoir, y sobre todo Foucault. Recordaréis algunos en la vieja sede de Médico del Mundo Francia, cuando uno entraba había un póster grande de Foucault y eso lo relaciono con esto que hablabas de la correlación de fuerzas y la forma de ejercer el poder y con mucho de lo que hoy es y hace Médicos del Mundo, que seamos una organización de personas voluntarias, una asociación, la movilización social, el activismo, el trabajo en redes y alianzas, bueno, como estrategia de contrapoder frente a ese complejo médico industrial. Que por cierto, abro un paréntesis, cuando hablabas de las CPS y los mercados de salud en América Latina, nombrabas una, pero 3 de las 7 empresas más grandes en América Latina son de capitales españoles. Nombró Sanitas, si se puede nombrar, no sé, las conocéis, las otras son el Grupo Quirón, dueño de la clínica Imbamaco, la clínica de la mujer, la clínica Medellín y HM Hospitales. Lo digo porque quizá algo tiene que ver ese lobby con mucho de lo que estamos viendo hoy en España en estas estrategias de tercerización de la atención primaria y cierre y de financiación del Sistema Nacional de Salud. Pues me preguntaba Mario en esto de los modelos de salud basados en el aseguramiento y la prestación, ¿dónde queda la salud pública? Entendida la salud pública no como fuente de financiamiento o gestión estatal de los servicios de salud, tampoco esa concepción de la salud pública tan ligada a la medicina preventiva, que es muy funcional al sistema médico industrial, los escáneres y los cribados, por ejemplo, y tampoco esa medicina, esa salud pública que se limita a esas estrategias de promoción y prevención de la salud, a desparasitar, vacunar y pesar niños y ahí queda, sino más relacionado con esto que al final nos hablaba de la salud colectiva y el buen vivir como resistencia de los pueblos y propuestas alternativas de salud. ¿Vamos con esa de una? Porque
Precisamente es una consecuencia bastante obvia. La salud pública ha perdido lugar, ha perdido capacidad técnica, financiera, de gobierno territorial de la salud. Cada vez más, solo con el 5% de la masa monetaria que fluye en todo el sistema de salud, se puede trabajar salud pública. Se le delega a los entes territoriales, municipios y departamentos, se llaman allá, pero sin capacidad. Se ha debilitado tanto que se ha convertido en un plan de intervenciones colectivas, un paquete de servicios que tienen que demostrar alta externalidad, porque son recursos públicos para eso, distintos a los recursos públicos para la atención individual. ¿Ven? Entonces, hay un debilitamiento, pero profundo, de la salud pública en Colombia, derivado del predominio del aseguramiento. Entonces, lo que se quiere recuperar también, precisamente en esta propuesta, es que sea desde los territorios, con consejos territoriales, con participación efectiva de la gente, con una autoridad sanitaria que es capaz de identificar a tiempo, que es capaz de intervenir a tiempo, que ordena la política pública a partir de necesidades, no de demandas de atención, ¿sí? Que es distinto, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta. Lo que pasa es que significa recomponer también los recursos, significa quitarles el control de los recursos a los grandes empresarios y a los dueños de los recursos. Así que, es decir, aquí lo que tenemos es una puja de economía política típica, ¿cierto? Que está en su máxima expresión. Otra cosa es también la separación absoluta. Estados Unidos desde el principio dijo, el problema de salud pública es de seguridad nacional, está atado a la política de seguridad y por eso la manejan de esa manera y con muchos recursos, separado completamente de los seguros privados, que es lo que maneja el tema individual. Entonces, esos arreglos resultan justamente de la historia y de la forma como se concreta la economía política en cada Estado nacional. En el nuestro es un desastre, tengo que decirlo con todas las letras. Gracias, Mario. Adelante. Ha aportado tanta información que a veces no llegaba, ¿no? No llegaba. No sé si se oye. Bueno, la última parte en la que habla del caso colombiano, cómo se está intentando recuperar el derecho a la salud, y veía reflejada nuestra sociedad, pero al contrario, porque aquí lo que se está perdiendo es el derecho a la salud. Y en la próxima mesa, y Marciano, que es un verdadero experto, que nos contará ese camino privatizador de la sanidad pública española. Y mi pregunta era, porque aquí vivimos que desde la población hay una, no sé si es una resignación a que esto va así, tiene que ser así, a que cuando se anuncian 700 millones de euros en Andalucía que se van a derivar a la sanidad privada para arreglar el problema que ha creado la propia administración de las listas de espera, la gente no sale a la calle al momento. Esa cierta desmovilización, ¿no? Que intentamos vencerla, y ya de paso pues diré que el 28 de octubre tenemos en Andalucía una movilización de las mareas blancas pues para intentar parar todo ese proceso privatizador. Pero ¿cómo sería la forma de motivar a la población para que vean que ese derecho a la salud hay que protegerlo, ¿no? Porque ya estamos viendo que no se está garantizando y bueno, si hablamos de poblaciones vulnerables, ya directamente el acceso es muy complicado y hay grandes bolsas de la población que están fuera directamente. Entonces, ¿cómo cambiar esa dinámica? ¿Qué camino? Wow, eso sí es como, defina el mundo y dé 3 ejemplos. No, de verdad es muy difícil, pero es muy difícil sobre todo porque si algo ha ganado el neoliberalismo como ideología, es que se ha convertido en hegemonía. Y esa hegemonía significa naturalización de un estado de cosas. Y la dificultad de poner otros valores, ¿sí?, a disputar ese espacio que es de valores por algo que empieza a naturalizarse. Es decir,
toda esta idea de que, no, sí, miren, lo público es naturalmente ineficiente, corrupto, de mala calidad. Entonces, no, el mercado sí, mire cómo crece, mire cómo mejora los hospitales privados, miren la tecnología que tienen. Entonces, sí, busquemos alguna figura que nos permita tener a todos y todas ese mismo bien preciado que se llama tecnología en salud. Eso ha dominado impresionantemente las culturas, las aspiraciones de la gente. Entonces, claro, la disputa tiene que ser con valores también, ¿no? Y con ejemplos de expresiones de las consecuencias de esa ruta. Tuvimos una discusión precisamente en Argentina con amigos que dicen, ¿cómo hacemos para discutirle a este Milei, el candidato, que lo mejor es darle un voucher a cada pobre para que vaya a comprar su salud o a comprar su educación? Porque ese Estado es una cosa corrupta que no funciona. Pero que no funciona si antes justamente la red pública fue la que logró mantener lo que mantuvo en Argentina, porque tienen todavía una red pública enorme regada por todo el país. Y claro que los seguros no respondieron. Y es lo que ellos están diciendo, pero un momentico, por lo menos piensen en que si no estuviéramos aquí, los médicos generalistas, cerca de usted para atenderlo y usted se va muerto. Ese es el tipo de ejemplos que están poniendo porque ya no encuentran otra forma de discutir. La cosa es que no, yo quiero comprar y quiero comprar algo de buena calidad. Si me dan una platica para hacerlo y si es del Estado mejor, bueno, es muy difícil. Pero hay que dar esa disputa. Yo creo que por eso lo de la alianza entre nosotros y nosotras que trabajamos todos los días el tema de salud con la gente, pues tenemos que trabajar con esa misma gente para materializar esta idea de la solidaridad, no del cómo voy yo ahí, no de la competencia permanente de cómo me beneficio yo por encima de cualquiera. ¿Sí? Esa es una discusión de valores, sin duda. Hay una cosa muy linda con Francia Márquez, nuestra negra querida, que es traer precisamente esa filosofía fundamental del Ubuntu africano, del soy porque somos. Ese es un mensaje, pero fundamental. Yo no puedo reconocerme como sujeto, como persona, si no es por los otros. Soy porque somos. Es estructurante del sujeto esta cosa solidaria de interdependencia. Dependemos de otros. No es que cada cual ande por la vida como en un trapecio. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la disputa. Son disputas de valores. Y vale la pena que los planteemos así, abiertamente, ¿no? Ya sin ambajes, pues. Gracias, Mario. Para ir un poco más rápido, oportunidades de intervenir, vamos a agrupar preguntas. Entonces, hacemos ahora una pregunta a las personas participantes virtual y luego aquí ahí pedía la palabra Ricardo. Adelante. Hola, tenemos dos preguntas de la gente que está participando online. Son muy directas, pero también complicaditas, te aviso. A ver. La primera se asemeja, creo, un poco a la que antes te hizo Nico. Preguntan, quisiera saber su opinión sobre qué tipo de sistema sanitario considera más justo y más aplicable, ¿no? Que se pueda hacer efectivo. El de los seguros sociales, ¿no? Típico de Bismarck, o el Sistema Nacional de Salud más al estilo, ¿no? Reino Unido y que se ha extendido luego por Europa. Esa es la primera pregunta. La segunda, preguntan sobre las diferencias que encuentras entre los determinantes sociales de la salud definidos por la OMS para la generación de inequidades en salud y la determinación social del proceso salud-enfermedad. De acuerdo. Y ahí expresa una opinión la participante que considera que no es tan diferente ese planteamiento de enfoques en tanto que las relaciones de poder están sumidas en los determinantes estructurales. Esas son las dos cuestiones que se han planteado. Gracias. Ok, bien. Ricardo, aquí. Bueno, gracias Mario por compartir y socializar tan didácticamente
el conocimiento sobre los sistemas de salud sin aplicar un canon de propiedad intelectual. Bueno, si abordamos los sistemas de salud con un enfoque dimensional territorial, en el que en un extremo estarían los sistemas de salud descentralizados dentro de los países, ¿no? Y en el otro, supuestos o futuros sistemas de salud supranacionales, regionales, como podría ser, por ejemplo, Centroamérica o África Occidental o, por ejemplo, Oriente Medio. ¿Cómo deberíamos movernos con este enfoque dimensional territorial para encontrar el sistema de salud más justo? ¿Vamos con esas tres entonces? Bueno. Voy a tratar de ser más rápido para que haya más participación, porque sí es muy importante que hablemos, que nos contemos cosas. Bueno, primero, sí, sistemas sanitarios. Yo creo que la experiencia europea sí ha sido entre esos dos modelos grandes, ¿no? El bismarckiano y el beveridgeano y toda la cosa. Y yo creo que es muy importante repensar esa experiencia, porque precisamente con las transformaciones estructurales en el mundo del trabajo, que hace que se pierda la relación salarial, la desalarización que se ha venido presentando, y esta cosa de el individuo, que es el que entra casi como una empresa unipersonal, ¿no?, a venderse en el mercado, eso está destruyendo las posibilidades de un modelo de seguridad social bismarckiano, como el que se tenía y como el que se quería construir. Y yo creo que vale la pena repensar el tema de cuál es el arreglo, en todo caso solidario, que puede ser más por un sistema de impuestos, pero de acceso universal, que no tenga en el momento de entrada un pago. Es la clave del asunto, porque la barrera económica al necesitar la atención o al necesitar un trabajo preventivo, qué sé yo, es lo que hace y reproduce las desigualdades. Entonces es un modelo de financiamiento que yo sinceramente prefiero que sea de impuestos progresivos y sin ningún tipo de aporte específico. La seguridad social tiende a decir, yo aporto, luego obtengo lo que aporto, y cuando lo convierten en ahorro individual, por ejemplo, en pensiones, es terrible, porque separa la solidaridad de la masa monetaria que se puede adquirir a través de un modelo solidario, y dice, no, eso es mío, ese es mi ahorro. Eso no es realmente el sentido de la seguridad social, es un ahorro individual que se aprovecha el sector financiero para manejar esa masa monetaria como un negocio cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la apuesta por un sistema impositivo sería mucho mejor, progresista. Claro, la diferencia entre determinantes sociales de la salud y determinación está justamente en lo que significa la conjugación, la forma de usar ese verbo determinar. Determinante es un estado, es algo que afecta a otra cosa. Determinación es un proceso. El determinante implica relaciones entre cosas separadas. Y sobre todo, aunque se hable de poder en el modelo de determinantes, se asume que cada individuo tiene algún poder que suma a otro o no suma a otro, y es el empoderamiento del individuo lo que hace la diferencia. En la perspectiva de la determinación social es la estructura de relaciones de poder al mismo tiempo de género, etnia, raza, clase. ¿Sí? Entonces, es una lógica completamente distinta que obviamente se dirige en sentidos distintos. Los determinantes sociales, y por eso le gusta tanto a la OMS, van entonces a tratar de disminuir las brechas, pero aumentando las oportunidades y los recursos de los que están peor. Como individuos que les van sumando como una especie de banco, yo voy poniendo aquí, y por eso ellos dialogan fácilmente con el manejo social del riesgo, las transferencias en efectivo condicionadas, porque dicen, no, le estamos empoderando a la mujer para que ella tome las decisiones sobre lo que se hace con la plata en la familia. Y eso es muy bueno. Miren, se reproducen las lógicas de desigualdad de género con ese modelo. Y está comprobado además. Es decir, es una lógica individualista, es lo que quiero decir. Aunque se reconozca que la posición social explica varias cosas de los individuos, mientras que lo otro tiene que ver con relaciones de poder, que son relaciones estructuradas socialmente, histórico y territorialmente, y en disputas por los territorios. Luego ahí hay otra cosa. Bueno, tendría todo un seminario que tenemos para discutir esas diferencias, que es muy importante hacerlo. Yo creo que no podemos eludirlas tampoco.
respecto de la pregunta de Ricardo, yo creo que es fundamental eso, porque la tendencia hoy precisamente a esto de armar una especie de sistemas supranacionales es que lo podrían manejar perfectamente organizaciones de seguros. Usted tiene un aseguramiento, pues, en una población enorme, con una gran empresa que logra hacerlo, recoge los recursos públicos y que esa empresa se encargue. Puede ser española, Keralty, por ejemplo. ¿Sí? Y eso realmente no resuelve absolutamente, no lo resuelve la diversidad y la desigualdad estructural. Las dos cosas son distintas. Una cosa es la desigualdad injusta y otra cosa es la diversidad que requiere reconocerse, y eso solo se hace en territorios. Solo se puede hacer de manera descentralizada. La diversidad es fundamental para entender las cosas, pero no solamente para actuar como quien interviene los casos, sino para reconocer que la misma gente resuelve sus problemas de manera distinta y debe participar del proceso de transformación de sus condiciones de vida cuando se encuentre malestar, así no sea enfermedad. Entonces, bueno, hay mucha más posibilidad de democratización con participación, de reconocimiento intercultural, de muchas cosas si se hace de manera territorial, que si se maneja simplemente como un fondo administrado por una gran empresa transnacional. Al contrario, esto reproduce las desigualdades y es lo que queremos evitar. Y eso es factible, yo creo que eso es factible. Gracias, Mario. Tenemos todavía 10 minutos antes de la pausa café, así que podemos hacer otra ronda de preguntas. Está José Félix y luego Eva para participación virtual. Sí, bueno, muchas gracias, Mario. Me ha encantado la conferencia, por supuesto. Muchas gracias, Mario, que me ha encantado la conferencia, por supuesto. Creo que completa muchos conocimientos previos y que o sea, has hecho un desarrollo muy amplio, evidentemente, de todo lo que ha pasado, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, y has puesto una diapositiva al final de lo que podría ocurrir. Entonces, mi pregunta es, igual es demasiado amplia, ¿existe alguna experiencia de ejecución de medicina social con ese concepto holístico del que nos has hablado? Y luego, ¿hay algún plan desarrollado de ejecución, de puesta en práctica de ese tipo de trabajo? Okay, bien. Pues muy en concreto, mira. Perdón, sí, dale. Siguiente, perfecto. Sí. Esta siguiente es medio comentario, medio pregunta, incluye las dos. ¿Vale? He intentado clarificar una duda sobre el comentario, pero por problemas técnicos no he podido, así que te la leo tal cual, prácticamente. ¿Vale? Comienza diciendo que la respuesta considero que implica desconocimiento de la realidad del sistema sanitario por el momento, porque ya tenemos la mejor tecnología, ya tenemos resultados de salud positivos y desconocemos resultados de salud, sin embargo, en todo lo privado, dice. La pregunta que expresa es, aún así dejamos caer este sistema público, ¿cómo volver a los valores previos que nos llevó a una ley general de salud o a la ley de salud que ha estado vigente y que está vigente en muchos de los sistemas regionales aquí en España, se refiere a los sistemas a nivel autonómico? Es similar a la pregunta que Sí. hace un momento se hacía sobre la desmovilización, entiendo, ¿no? Ok. Wow, sí, las dos preguntas son muy importantes y vamos a tratar de precisar algo allí. Primero, hay que decir que precisamente porque la medicina social y la salud colectiva surgen de un debate explícito con la salud pública y la epidemiología multicausal y el funcionalismo que se usa tanto en ciencias sociales, ha participado en toda esta discusión desde la década del 70. Y efectivamente muchos de los que participamos en esa discusión hemos estado en espacios de gobierno subnacional o gobierno nacional, apoyando, tratando de avanzar en esta idea de derechos interdependientes, de que por lo menos se llegue a un arreglo que permita recuperar esa idea de que finalmente todos somos seres humanos, tenemos la misma dignidad y por tanto no debe haber
restricciones de esa forma, pues ligadas a la capacidad de pago, por ejemplo, y menos acumulación de capital a partir del sufrimiento de la gente. Ese mensaje ha sido sistemático y hay una serie de experiencias. Una tal vez la más visible es la de Asa Cristina Laurel en México, que precisamente en medio de un impulso de una privatización con el seguro popular parecido al régimen subsidiado colombiano que impulsó Julio Frenk desde la derecha, ¿no? Ella estaba justamente con López Obrador en la alcaldía, la ciudad de México, y allí desarrollaron un modelo exactamente contrario, empezando por la protección directa de los mayores y a partir de los mayores de las familias que estaban en peor condición con un modelo pues público, claramente público. Es decir, sí hay experiencias muy concretas, pero en esa disputa. Y lo que sí hemos hecho de manera sistemática es articularnos y reconocer experiencias populares. Hemos estado muy de cerca de los movimientos indígenas, de los movimientos afro, de toda esta lucha, por ejemplo, del sistema propio zapatista, del movimiento zapatista en México, varias experiencias en Centroamérica, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Argentina incluso. Hay un movimiento muy interesante, precisamente relacionados todos ellos con el movimiento por la salud de los pueblos, que ha sido un punto de articulación muy interesante que no teníamos antes en Alames y que gracias a ese movimiento por la salud de los pueblos hemos venido articulando varias experiencias. Entonces, yo creo que es un proceso, no es que haya un modelo muy bien armado que ya se puede mostrar al mundo, pero es esa disputa la que hemos venido haciendo y yo creo que también por eso estamos acompañando una experiencia como la del gobierno colombiano, desarrollando justamente, recogiendo cosas como lo que hemos hecho en Red Salud Paz para que sean puntas de lanza de mostrar cómo es que sí se puede hacer con una perspectiva histórico-territorial, sistemas adecuados a las necesidades y a la diversidad cultural de la gente, y no simplemente un modelo de aseguramiento. Entonces, es parte de la construcción colectiva que hemos venido haciendo. Y respecto del tema de cómo, sí, cómo conmover, digamos, la opinión pública en un país como España, que efectivamente ha logrado, yo sí creo que es demostrar. España tiene una forma de organización que ha resuelto, que tiene unas capacidades enormes que son públicas, son del sistema público y que efectivamente al sector privado le ha costado trabajo justamente y la disputa es con esta idea ahora de alianza público-privada, porque es que finalmente nos complementamos, ¿no? Toda esta carreta que echan, que también se la pusieron en Inglaterra, ¿no? Eso lo abrió precisamente la Thatcher con esta idea de que era momento, aquí lo que tenemos es que hacer una colaboración entre público-privado, porque esto otro significa un monopolio que no permite la competencia. Bueno, ese tipo de discursos, yo creo que sí hay que confrontarlos claramente, desde el acumulado que se tiene en una experiencia pública de garantía del derecho, que se puede mostrar en el mundo entero y que no se puede perder. Es decir, eso es parte de la discusión y obviamente mostrar estos ejemplos de privatización fracasados. Muchas de esas experiencias de alianza público-privada para construir hospitales en Reino Unido echaron para atrás porque se dieron cuenta que habían puesto una cantidad de recursos públicos y supuestamente había inversión privada también, pero esa inversión privada después tuvo que pagarse con recurso público otra vez, dejando concesiones de 20 y 30 años de administración de hospitales de alta tecnología y cada vez más costosos. Eso está clarísimo. Entonces, bueno, hay que dar esa discusión y yo creo que hay que hacerla abiertamente con la población, involucrando a la población en esa valoración de lo público, que sin duda ustedes son ejemplares. Así que adelante con eso. Bueno, muchas gracias. Ya solo queda agradecer a Mario por su ponencia tan brillante y además haberla clavado en el tiempo estipulado para no retrasar el resto del Congreso, lo cual es todo un mérito. Así que nada, les pido un fuerte aplauso a Mario y pasamos al café.